vamos a tocar los opioides, entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, vamos a buscar, aquí tenemos entonces la diapositiva en la que quedamos. Aquí está, ya seguramente en sus celulares, como en computadoras o tablets, ya tienen la imagen de las acciones de los opioides. Vamos a reiterar que los anestésicos más utilizados en nuestro país y en el mundo son los intravenosos, y que quede claro que ningún anestésico, ya sea inhalatorio como también por vía intravenosa, cumple todos los requisitos para generar una adecuada anestesia. Pero vamos a empezar a ver algo que ya habíamos tocado con morfina. Ahí tienen incluso un envase de morfina, que es uno de los anestésicos intravenosos, se puede utilizar en dosis alta, pero mucho mejor los derivados, como ya habíamos mencionado también en la clase de morfina, como es el fentanil, alfentanil, sulfentanil y el remifentanil, que es el último que se ha creado. Entonces, veamos qué ocurre con este grupo de fármacos que pueden utilizarse sin ningún inconveniente como anestésicos generales intravenosos. Eh, eh, y vamos a ver en qué clases incluso de cirugía se pueden utilizar sin problema. Bueno, en el presente contexto se caracterizan por ser administrados a dosis muy altas. Bueno, en algunos casos, porque los más modernos no son en dosis muy altas. Por ejemplo, el caso del remifentanil, pero la mayor parte, comenzando por la morfina, claro está, ¿no? Por vía intravenosa, en condiciones en que no se tiene en cuenta la depresión respiratoria, porque está controlada la respiración del enfermo. Primer punto que tenemos que tener en cuenta con este tipo de fármacos. Primero, incluso a dosis demasiado baja y también de derivados de la morfina que se utilizan como analgésico, siempre provocan depresión respiratoria. Esa depresión respiratoria hay que tenerla en cuenta, y peor si se va a utilizar, incluyendo la morfina, en dosis altas, ¿no? Entonces va a deprimir mucho más la respiración. Y yo le voy a decir una cosa, no sé en qué medida habrán cambiado el, el problema de... Ahora, ¿qué pasó? Perdón, un segundito. Vamos a ver.
perdón, con las disculpas pertinentes, vamos a continuar entonces con el tema. Estaba aumentando el volumen y no sé qué, y ya cambió la cosa. Bueno, como les decía, no sé cómo habrá cambiado la parte de la estructura interna de las clínicas, pero muchas de ellas no tenían respiradores. Hoy en día, probablemente por el coronavirus, haya mejorado ese aspecto. Estoy hablando obviamente de todas las instituciones privadas, porque ni siquiera las estatales tenían respiradores, ¿no? Pero para utilizar estos medicamentos, que vaya a ser anestesiólogo, tiene que obligatoriamente estar pensando en esta depresión respiratoria, porque una de las cosas, hemos hablado, recuerden, de la metadona, de la meperidina, hemos hablado incluso de medicamentos que se usan para la diarrea, como el difenoxilato, la loperamide, hemos hablado también del propoxifeno. Entonces, todos esos medicamentos que pueden no tener mucha importancia generan cierta depresión respiratoria. Obviamente que cuando estoy hablando de los antidiarreicos, cuando se dan dosis altas que penetran al torrente circulatorio, igual provocan depresión respiratoria. Entonces, eso habrá que tener presente a la hora de utilizar estos medicamentos en el quirófano, porque si no hay respirador, puede el hecho de combinar medicamentos, que vamos a ver un tantito más adelante, entonces generar una mayor depresión respiratoria y poder provocar incluso la muerte del paciente. Entonces eso es lo que deben de tener en cuenta, mucho más aún los que vayan a ser anestesiólogos. Bueno, la morfina, por ejemplo, se administra en infusión lenta de 1 a 6 miligramos por kilogramo peso en periodos de 15 a 20 minutos. Ahora, aquí vean, ya tenemos otro producto derivado de la morfina, como es el fentanilo, a dosis, fíjense, de 50 a 150, pero ya no es como ocurre con la morfina de 1 a 6 miligramos, es de 50 a 150 microgramos por kilogramo. El sulfentanilo a dosis de 5 a 20 microgramos por kilogramo y el alfentanilo en dosis de 100 a 250 microgramos por kilogramo. Como ustedes pueden ver, el único fármaco que en realidad se da a dosis alta vendría a ser la morfina, porque sus derivados son todos en microgramos, con excepción de la morfina, que se administra de 1 a 6 miligramos por kilogramo peso. El remifentanilo, que es el último fármaco que se ha creado, se infunde a una velocidad de 1 microgramo kilogramo minuto, junto con el propofol o el tiopental. Aquí ya está hablando de que este medicamento, cuando se usa en anestesia general, sobre todo en cirugías mucho más altas, puede combinarse tanto con el propofol o con el tiopental. El propofol no lo hemos visto, es el único medicamento en solución oleosa que se puede administrar por vía intravenosa. Ya comenté en algún momento que ningún medicamento en solución oleosa, con excepción del propofol, se debe de administrar por vía intravenosa, porque van a provocar lo que se denomina embolia grasa. Y el tiopental, ya lo hemos visto, es un barbitúrico, o sea, es de lo que hemos denominado un hipnótico, y que de acuerdo a la dosis va a funcionar desde la sedación hasta el coma. Entonces eso con respecto al tiopental, para que tengamos también presente lo que ya habíamos avanzado en la clase, sobre todo de barbitúrico. Ahora, estas dosis son menores si se asocia a un neuroléptico. También vimos el concepto ya de neuroléptico. Entonces, asegurada la función respiratoria, la función cardiovascular permanece casi inalterada y estable, incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca. La reducción de la resistencia periférica total implica una reducción de la postcarga con aumento del volumen sistólico y del volumen minuto. Entonces, aquí de nuevo vuelve a repetir, si usted asegura que no va a haber problemas con la respiración, porque si, digamos, vamos a hablar de algo que ya hemos hablado, asociamos al tiopental, si bien que el tiopental a dosis normales no provoca
demasiados problemas respiratorios, pero recuerden que al ser un hipnótico hemos hablado del sueño, y el sueño, cuando alguien está durmiendo, entonces disminuye también la frecuencia respiratoria, sumada a un opioide, entonces va a profundizar la depresión respiratoria. Por eso dice asegurada la función respiratoria, entonces la función cardiovascular permanece casi inalterada y estable. Eso siempre y cuando tengamos garantizada la parte respiratoria, ¿no? Y eso que estos medicamentos pueden aplicarse en pacientes con una patología previa como la insuficiencia cardíaca. Vamos a suponer que hay una persona que esté con este problema, pero que además tenga una apendicitis o cualquier otra cosa en la cual, digamos, van a necesitar de una cirugía. La reducción entonces de la resistencia periférica total va a implicar una reducción de la postcarga con aumento del volumen sistólico y el volumen minuto y un buen mantenimiento del flujo periférico tisular. También aquí quiero recalcar que cuando hemos analizado el tema de la morfina, habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca asociado al edema pulmonar y dijimos que puede ser un buen medicamento en la medida de que la morfina y su actividad importante sobre el dolor, el miedo, todo este tipo de cosas, ¿no es verdad? Pueden resolverse mejor si se aplica la morfina. Entonces eso también un poquito para recordar de la clase que tuvimos con respecto a la morfina. Bien, vamos a... Por este motivo, la anestesia con grandes dosis de opioides se utiliza con frecuencia en cirugía cardíaca también. Bueno, la morfina y el fentanilo a dosis altas producen efectos parasimpáticos en forma de bradicardia, que son fácilmente controlados con la atropina. Aquí ya ven ustedes que primero hemos hablado de usar un opioide, cualquiera que sea ello, puede ser asociado al tiopetal. Y ahorita estamos hablando, además del uso de la atropina, si es que tuviese, ya van 3 medicamentos que podríamos estar utilizando. Pueden también provocar un aumento de la presión de las vías biliares. Recuerden que la morfina está contraindicada en pacientes que tengan tantos cálculos biliares como cálculos renales porque aumentan la presión a nivel de las vías biliares. O sea que no son buenos medicamentos para generar anestesia, sobre todo en las colelitiasis, ¿no? Cuando se va a realizar una colecistectomía. Y también no hay que olvidarse, quería decir, ¿no es cierto?, cuando el paciente va a ser sometido a cirugías para retirar los cálculos renales también, porque aumentan la presión a nivel de esas vías y generan peor problema. Por eso la atropina podría incluso en alguna medida neutralizar esa actividad, porque la atropina sí se puede usar en los cálculos biliares como también en los cálculos renales. Bueno, en ciertas intervenciones quirúrgicas existe la denominada respuesta al estrés, que cursa con un aumento de la hormona del crecimiento, hormona antidiurética, catecolaminas circulantes y cortisol, que, digamos, entre otros componentes aparece una respuesta hipertensora ostensible en el curso, por ejemplo, de una esternotomía, como pueden ver. Entonces, a ver, ¿cuándo existe una esternotomía? Si yo voy a realizar una actividad quirúrgica a nivel del corazón, tengo que retirar el esternón. Lo mismo va a ocurrir en cirugías, digamos, referentes al aparato respiratorio, donde tuviésemos que retirar el esternón. Entonces puede aparecer esa denominada respuesta al estrés, donde hay una generación de un aumento de la hormona del crecimiento, pero en la gente adulta no es significativo la liberación de la hormona del crecimiento, entonces no hace crecer nada, ni en los niños ni en los jóvenes, pues no lo van a someter a una
cirugía de esa índole, digamos, con la finalidad de que crezca, así que no le dé mucha importancia. Digamos, sí se libera, pero no lo suficiente como para poder incrementar la estatura de alguien. Eso que quede claro también. Pero lo peor de todo es la liberación del cortisol, que es una hormona que siempre se va a liberar en las situaciones de estrés. Recuerden que el cortisol tiene un ritmo circadiano, se libera también con la ingesta de alimentos y también habrá que recordar que es una hormona que se despierta a las 18 horas, o sea, 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana trabaja y cada vez que uno recibe un alimento, entonces también está haciendo liberar esta hormona. Entonces eso también para tener en cuenta en cuanto se refiere al estrés que puede llegar a producir la cirugía. Bueno, los opioides muestran una insuficiente capacidad de deprimir esta respuesta neuroendocrina, observándose aumentos notables entonces de las catecolaminas circulantes que pueden afectar un miocardio particularmente alterado, como ya hemos mencionado, como podría ocurrir en una insuficiencia cardíaca o en alguna otra patología cardíaca. El fentanilo y sus derivados se consideran superiores a la morfina porque su acción es mucho más corta y puede ser más fácilmente regulada, consiguen mayor estabilidad circulatoria y no producen liberación de histamina y proporcionan una mejor amnesia. Entonces, aquí tenemos un medicamento que va a calmar el dolor, que eso es importante porque se va a utilizar bisturí, va a generar amnesia, eso es lo otro positivo. Lo negativo sería la depresión respiratoria, pero lo otro positivo sería la estabilidad circulatoria, porque al no haber liberación de histamina, no hay vasodilatación y no hay caída de la presión arterial. Eso también habrá que tener presente cuando se usa el fentanil, que es un derivado de la morfina. En cambio, puede producir con más facilidad que la morfina un estado de rigidez de la musculatura respiratoria que dificulta la función del respirador, pero se resuelve fácilmente con los paralizantes neuromusculares. Fíjense, seguimos introduciendo medicamentos cuando estamos utilizando para hacer una cirugía, porque si aparece lo que está mencionando de una rigidez de la musculatura respiratoria, recuerden que eso desde el punto de vista fisiológico se denomina mecánica respiratoria y esa mecánica respiratoria es muy importante para el funcionamiento del aparato respiratorio. No es el pulmón solo, no es solamente los centros respiratorios, sino también tiene una tremenda importancia la mecánica respiratoria, donde sin lugar a dudas el músculo más importante es el diafragma. Entonces, ¿qué se debe de hacer ahí? Se puede utilizar los relajantes musculares o paralizantes musculares, como es el caso de la tubocurarina y sus derivados. Puede ser el atracurio, pancuronio, becuronio, fasadinio, dependiendo lógicamente del tipo de paciente que tenemos. Y muchos de ellos, recuerden además, que provocan una liberación de histamina generando vasodilatación. Entonces eso también es importante tener presente. No todo, pero la gran mayoría de los bloqueantes neuromusculares, estoy hablando de estos paralizantes, donde está la tubocurarina, vuelvo a repetir, tubocurarina, atacurio, pancuronio, pasadinio, galamina, becuronio, itracurio y demás cuestiones. Bueno, ahí tenemos también esa polifarmacia. Ahora, características farmacocinéticas de los opioides. La elevada liposolubilidad del fentanilo es responsable de la gran rapidez con la que se inicia la acción y de la brevedad del efecto. Una dosis intravenosa de fentanilo produce analgesia que se inicia en 1 minuto y dura 30 minutos. Esto está hablando de una dosis intravenosa, pero muchas veces para evitar ese tipo de problemas se puede, incluso dependiendo de la duración de la cirugía, se puede prolongar ella aplicándose en goteo, en infusión, mejor dicho. Entonces, pero de todas maneras, este es un buen parámetro para que tengamos en cuenta eso, ¿no? El fentanilo produce analgesia, entonces, que se inicia en 1 minuto, ¿no? O sea, el cirujano no tiene que estar esperando mucho para usar el bisturí y dura unos 30 minutos.
Si le alcanza ese tiempo, entonces ya con la inyección intravenosa tienen resuelto, digamos, su cirugía. Bueno, siempre va a depender de la cirugía, ¿no? Bueno, esto se debe a la rápida redistribución desde el cerebro hacia el tejido muscular y el depósito graso, donde se acumulan. Por esta razón, cuando se administran varias dosis seguidas, el efecto se puede prolongar durante varias horas por el depósito que ocurre. También eso lo comentamos cuando hablamos de la morfina, recuerden ustedes. La semivida de eliminación entonces del fentanilo es de 3 horas y media, la del sulfentanilo unas 3 horas y del danfentanilo entre 1 hora y media a 2 horas. Fíjense que parecería que mucho mejor fuese el fentanilo porque tiene 3 horas y media de semivida, 3 horas. No, no necesariamente es así. Ya les dije que una de las cosas que más le importa al cirujano por un lado y otra en segundo plano a los familiares del enfermo es que se despierte lo más rápido posible. Si dura más tiempo el hecho de eliminarse, va a tardar también más tiempo en despertarse, eso quiere decir. Entonces, ¿por qué más importante sería, digamos, el fentanilo que el fentanilo en términos de la eliminación? Porque se va a despertar más rápido el paciente y si se despierta más rápido, los familiares lo van a ver despierto, hablando, estando, digamos, ya de nuevo en el planeta Tierra, vamos a poner eso de como, como, como un elemento, digamos, colorativo de la escena, de la cirugía, porque los familiares van a tener esa relación con el paciente que ha sido sometido a cirugía, entonces mucho mejor que se elimine más rápido. La semivida aumenta con la edad y en el caso de la insuficiencia hepática, ya que la eliminación se debe casi exclusivamente al metabolismo hepático. Eso también hay que valorar, ¿no es cierto?, a la hora de utilizar cualquier fármaco, no solamente los anestésicos, cualquiera. Si se metaboliza en el hígado, siempre va a ser problemático en los pacientes que tengan insuficiencia hepática por cualquier causa. Bueno, la dosis total administrada, si la dosis total administrada es alta, la duración de los efectos postoperatorios se prolonga, sobre todo en la depresión respiratoria. Será preciso recurrir entonces a dosis pequeñas de naloxona, que es el antídoto, digamos, y administradas con cuidado para evitar una reactivación excesiva con fenómenos de rebote. Ya, el remifentanilo, que es el más moderno y el que tiene menor durabilidad por su liposolubilidad, o sea, menos tiempo dura, y es el mejor medicamento que se puede utilizar en anestesia por el hecho, vuelvo a repetir, de que pronto el paciente vuelve a la realidad una vez anestesiado. Entonces no tarda mucho tiempo en despertarse. Y eso, vuelvo a repetir, es muy importante para el cirujano y también es muy importante para los familiares. Bueno, el remifentanilo es metabolizado rápidamente por las esterasas plasmáticas y hepáticas no específicas, fíjense, tanto sanguíneas como tisulares, lo que evita su acumulación durante la infusión. Aquí está hablando de que este medicamento, para que funcione de mejor manera, entonces usted tiene que agarrar obligatoriamente un suero, ¿no es verdad? Y ponerlo en goteo. Mientras se esté pasando en goteo, el paciente va a estar anestesiado. Usted le suspende y se va a despertar rápidamente. Esa es la ventaja. Y permite una rápida recuperación de la anestesia, incluso tras la administración prolongada. Es decir, si su cirugía dura hora, hora y media o 2 horas, vamos a poner de las más comunes, que eso ya es bastante largo, entonces usted lo recupera rápidamente porque al dejar de administrar, al suspender el goteo, ¿no es verdad? Entonces el paciente ya va a despertarse rápidamente, entonces está mucho mejor en términos de la relación que puede existir entre el paciente y los familiares e incluso el cirujano. Bien, entonces en esta otra parte vamos a ver las acciones del neuroléptico. Recuerden que hemos hablado del droperidol al comenzar, digamos, las diapositivas con respecto a los anestésicos intravenosos. Bueno,
El que se usa habitualmente es el droperidol, es una butirofenona, ¿no? Cuya semivida plasmática es de 2 a 3 horas y cuya duración de acción es de 6 a 12 horas. Este medicamento, que es el que va a generar la neuroleptoanestesia, solo se aplica una sola vez, no es que se deba de poner repetidas veces dentro del proceso quirúrgico o aplicarle, digamos, va, por goteo o por infusión, no, se aplica una sola vez y listo por la durabilidad. Fíjense que la duración de acción es de 6 a 12 horas, no necesita más que una sola dosis y punto. Durante el proceso de la anestesia, una vez y listo y nada más. Atraviesa bien la barrera hematoencefálica y se mantiene en el cerebro a concentraciones suficientemente elevadas y que no es aconsejable repetir su administración a lo largo de la intervención quirúrgica. Una vez y punto, nada más. Entonces, cuando se emplea asociado al fentanilo en un mismo preparado, recuerden que este fentanilo es derivado de la morfina, ¿no? El preparado comercial viene de la siguiente manera: 0,5 miligramos de fentanilo más 2,5 de droperidol por ml. Solo se debe utilizar para la inducción nada más, ¿no? O sea, digamos, la primera inyección podría ser esa asociación de fentanilo más droperidol. Una vez que se ha aplicado eso, si hay necesidad de seguir aumentando el fentanilo, ya debe de hacerse solo, no asociado. Solo es la primera inyección, nada más. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, posteriormente se ha de utilizar el fentanilo solo. ¿Ve? Aquí tenemos esa aclarativa. Ya, el neuroléptico que va a proporcionar entonces una estabilidad psicoafectiva en forma de calma, indiferencia, reducción del tono psíquico, tendencia al adormecimiento, ¿no? Potenciación, va a potenciar la acción del opioide. ¿De quién entonces? Del fentanilo. Porque ya hemos visto que viene ya combinado este producto farmacéutico. Bueno, y también va a generar una acción antiemética. Es importante, eso sí, porque si se va a realizar manipulaciones de órganos, como por ejemplo el intestino, por decir una cosa, si se está realizando una cirugía abdominal, entonces va a evitar la generación de náuseas y vómitos. Eso también va a ser el droperidol. Bueno, va a facilitar el flujo sanguíneo periférico por dilatación arteriocapilar, va a generar amortiguación de las reacciones alfa-adrenérgicas, evitando la vasoconstricción, y bloqueo de las acciones histamínicas y colinérgicas. Recuerden que esa liberación de histamina significa generación de vasodilatación, ¿no? Y las acciones colinérgicas son las acciones parasimpáticas, que pueden tener afectación en diferentes niveles. Dentro de eso, sin lugar a dudas, uno de los más importantes es el hecho de que puede llegar a provocar bradicardia, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca, el droperidol. Va a decir la misma anestesia, porque el droperidol va a bloquear esa acción. Bueno, entonces eso también habrá que tener en cuenta. Como posibles complicaciones puede prolongarse excesivamente la depresión respiratoria. Otro problema que se suma, el droperidol va a ser eso, asociado ya a actividad de los fármacos morfinosímiles como el fentanilo, va a provocar hipotensión postural, cuidado con los movimientos del enfermo, y producir reacciones extrapiramidales visibles entre 12 a 24 horas después en forma de temblor, desasosiego y rigidez muscular. Para hablar de las reacciones extrapiramidales, que quede claro, uno de los síndromes extrapiramidales o una enfermedad relacionada a la vía extrapiramidal es el Parkinson, y los parkinsonianos tienen temblor y rigidez muscular. De eso está hablando. Hay muchos medicamentos que pueden llegar a provocar, dentro de esos está el dolor.
Habíamos quedado en esta diapositiva. Vamos a agrandarla. Bueno, ya deben de tener la diapositiva ya en grande. Bueno, estábamos hablando sobre las acciones del medicamento y como posibles complicaciones puede provocarse excesivamente la depresión respiratoria, o sea, el droperidol está sumando esa actividad sobre el fentanil, porque es el que viene asociado. Puede también provocar hipotensión postural, cuidado con los movimientos del enfermo, y puede producir reacciones extrapiramidales similares a lo que produce o se observa, mejor dicho, en los pacientes que tienen Parkinson, como puede ser el temblor, desasosiego, rigidez muscular, ¿no? Que tienen los pacientes parkinsonianos. Cuando veamos fármacos para el tratamiento también del Parkinson, vamos a hablar sobre este hecho. Ya, bien, ahora nos vamos a meter a los hipnoanalgésicos, o sea, barbitúricos. Dentro de esto, el que se usa, digamos, todos pueden generar anestesia, pero el que se usa es el tiopental por su liposolubilidad y su acción también breve. Bueno, vamos a ver entonces lo del tiopental. Pertenece al grupo de barbitúricos de acción rápida y ultracorta, que tiene una acción más corta. Ya hemos mencionado cuando hemos hablado de barbitúricos, ellos son medicamentos destinados a provocar sueño, pero hemos visto que son dosis dependientes y que provocan una depresión no selectiva del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de ese punto, hicimos una clasificación desde el fenobarbital hasta el tiopental sódico y vimos que el tiopental sódico era un medicamento que se podía utilizar como anestésico intravenoso. Entonces, debido a la elevada liposolubilidad y su rápido paso a través de la barrera hematoencefálica por esta liposolubilidad, alcanza concentraciones en el cerebro que producen una intensa acción depresora anestésica, lo que se considera que con dosis normales del tiopental ya tenemos la acción anestésica. Todos los barbitúricos producen anestesia a dosis elevada, con excepción del tiopental, que a dosis normales sí la produce. Esta aparece a los 10 a 20 segundos, fíjense, de la inyección de una dosis anestésica que dura unos 20 a 30 minutos, porque el tiopental se distribuye y vuelve a la sangre y pasa a los tejidos, sobre todo al muscular adiposo, donde se acumula, y hemos visto que incluso la acumulación al tejido muscular es baja, pero como existe, digamos, gran cantidad de músculos, más de 500 músculos, entonces se convierte en un tejido, digamos, de reserva más importante que los otros, como también se está mencionando al tejido adiposo. Recuerden que el corazón también está metido dentro de esos tejidos que sirven de reservorio. A nivel sináptico, realiza una profunda acción tanto sobre mecanismos presinápticos como postsinápticos, hiperpolarización, inhibición de los fenómenos de despolarización e inhibición de la liberación de neurotransmisores. Ya, si la depresión no es profunda, puede aparecer salivación, broncoespasmo y laringoespasmo, en especial en respuesta a estímulos químicos. Entonces, esto también debe de valorar mucho la gente que haga anestesia, porque si no es profunda, puede haber esta salivación, broncoespasmo y ya. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Asociando un fármaco que ya hemos visto, que es un derivado de la solanase, que la atropina puede ayudar mucho a evitar esta salivación y el broncoespasmo. Ya. Inicialmente se produce una brusca caída de la presión arterial que se recupera pronto y que en general no afecta la función cardiovascular. Pero en situaciones de hipovolemia, aquellas personas que pueden haber tenido un accidente, por ejemplo, y hayan perdido bastante sangre, también, digamos, habrá que considerar ese hecho de la hipovolemia, ¿no? Ahí vamos a tener ese problema. También en la toxemia, eso se da
en el embarazo, en la sepsis, ¿no? Y en el shock de cualquier índole, las dosis normales de tiopental pueden ocasionar un colapso circulatorio y provocar la muerte. Entonces, siempre hay que hacer una valoración semiológica muy importante del paciente para no ocasionar mayores problemas, incluso verse en aprietos si el paciente fallece. Bueno, el flujo y el metabolismo cerebral están disminuidos. ¿Esto es una ventaja? Sí, es una ventaja. Porque si ese paciente que está siendo sometido a una cirugía tiene un accidente cerebrovascular, entonces genera edema. Y el hecho de que disminuya el flujo y el metabolismo cerebral, es decir, no haya una gran actividad de las neuronas, entonces va a generar una reducción de la presión intracerebral. Estos hechos pueden ayudar en situaciones, por ejemplo, de hipertensión intracraneal y traumatismo cráneoencefálico. Lo que les decía hace un momento, si hay una persona, por ejemplo, que está conduciendo una moto sin casco y tiene un accidente, vamos a suponer que se choque contra un árbol, por los pozos que generalmente hay en las calles y avenidas de Santa Cruz, hay muchos baches, ¿no? Puede una moto generar un choque en una de esas puntas del orificio de la calle y salir volando el conductor de la motocicleta y golpearse la cabeza, y tenemos, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico. En los casos de la hipertensión arterial con hemorragias cerebrales, ¿no? Que generan, al margen de generar la hemorragia, edema, ese es el hecho importante, o el común denominador de la hipertensión intracraneal, de los traumatismos, es el edema cerebral, que va a generar obviamente más presión intracraneal. Sería uno de los medicamentos ideales utilizar. Incluso voy a decir otra cosa, se puede generar coma barbitúrico con la finalidad de disminuir el edema cerebral. Eso siempre es bueno tener en cuenta. Si ustedes van sacando conclusiones hasta ahorita, lo que vamos avanzando, no es que yo me aprendí una sola forma de anestesiar y para todos es igual, no. Va a depender del cuadro patológico de fondo, ¿no? Ya hemos visto que el uso por ejemplo, de la morfina en situaciones de cirugías cardíacas anda bien. Ahorita que estamos viendo en situaciones de problemas de tipo neurológico, ¿quién anda bien? Entonces, tiopental, y así como se sigue. Solito no, siempre hay que estar combinando medicamentos. Entonces, la redistribución desde el cerebro y otros tejidos altamente vascularizados a otros menos vascularizados desempeña el principal papel en la acción aguda producida por una dosis de tiopental administrada en forma de bolo. Aquí voy a volver a repetir qué es el bolo. No es más que una inyección intravenosa, pero bastante lenta. Debe de aplicarse durante 5 minutos. Otra vez se carga la jeringa con el medicamento, se introduce una vena y en vez de ponerlo rápido, tiene que tardar 5 minutos. A eso se llama bolo. Ya, eso para que quede claro también. Ya, a medida que se repiten las dosis, se va acumulando en los tejidos musculares y grasos. Pero cuando se administra en forma de infusión, que se puede hacer, es para mantener un coma barbitúrico y se llega a alcanzar un equilibrio entre los diversos compartimentos. Entonces, esto es importante, claro que sí, porque no quiere decir que el tiopental, por ser un anestésico, solo se utiliza en anestesiología. También se puede utilizar aquellos que están ahora en el aula y vayan a ser terapistas intensivos. Entonces, esos médicos van a usar también en las salas de terapia intensiva estos medicamentos. Eso también habrá que tener presente. A dosis anestésicas, el tiopental sigue una cinética de eliminación lineal que se debe a la metabolización hepática. La semivida es de 6 a 8 horas. Bueno, sin embargo,
A las concentraciones plasmáticas obtenidas, el coma barbitúrico, su semivida se prolonga notablemente y de forma muy variable entre 6 a 60 horas, apareciendo, digamos, en ocasiones una cinética de tipo no lineal. Entonces cambia su conducta ahí el medicamento. Recuerden que cinética es movimiento, a eso se refiere. La edad, las alteraciones hemodinámicas y la lesión hepática prolongan esta semivida también. Siempre, vuelvo a repetir, la semiología está delante de cualquier asignatura, porque si usted no hace una adecuada historia clínica, no puede llegar a determinar si tiene lesiones hepáticas, ¿no? La edad del paciente tiene mucho que ver, las alteraciones hemodinámicas, cuando estamos hablando de alteraciones hemodinámicas, entonces estamos hablando sobre todo del aparato eh, cardiovascular relacionado con el renal, que son los que manejan, digamos, prácticamente el líquido del medio interno, ¿no? Así de manera general, claro está. Muy bien, entonces eso, ahora las aplicaciones terapéuticas del tiopental. Sirve para inducción y mantenimiento de la anestesia. Se administra en bolo intravenoso a razón de 50 miligramos, seguido de 100 a 200 miligramos, que pueden necesitarse hasta 500 miligramos en individuos obesos y con gran masa muscular. Los que tienen gran masa muscular son los deportistas, por ejemplo, levantadores de pesas, los jugadores de fútbol y demás cuestiones. Y los obesos, que ya sabemos que por el tejido graso siempre hay que tener en cuenta porque se acumula ahí, igual en el tejido muscular. Posteriormente, y según el tipo de intervención quirúrgica, se puede seguir con opioides o con agentes inhalatorios o con dosis intermitentes del propio tiopental. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Usted puede usar barbitúrico para inducción. O sea, ya no use midazolam o barbitúrico, con el tiopental le sobra y le alcanza. Luego, puede generar anestesia si usted le aplica, digamos, por vía intravenosa a razón de 50 miligramos, puede continuar con 100 a 200, puede llegar hasta 500. También, si no quiere, ya no continúa con el tiopental, si la cirugía le permite, entonces puede continuar con opioides, usar el remifentanil, el fentanil, el que quiera usted, dependiendo del tipo de cirugía y el fondo patológico que tenga el paciente, o con agentes inhalatorios que no hemos visto, pero se podría utilizar el óxido nítrico, depende del tipo de cirugía, el alotano, el florano, el sevoflorano, lo que sea. Eso vamos a ver en anestésicos, digamos, inhalatorios. El coma barbitúrico, el tiopental se administra en infusión intravenosa, esto ya se agarra un suero, se pone el medicamento y eso está en goteo. A dosis de 100 miligramos, kilogramo día, para conseguir niveles plasmáticos de 2.5 a 5 miligramos por cada 100 ml. Entonces ahí también tenemos. La duración del efecto en este caso depende de los procesos de eliminación, no de la redistribución como en el caso de la anestesia. Estos procesos pueden estar condicionados por la capacidad metabólica del individuo, la fijación a los tejidos, factores hemodinámicos y demás cuestiones que hay que valorar durante el proceso de la aplicación del medicamento. En ausencia de otros fármacos potencialmente depresores, puede considerarse que el estado neurológico del paciente es independiente del tiopental cuando se hayan alcanzado niveles por debajo de 0,5 miligramos ml sin que se haya observado ninguna mejoría en la escala del coma. Esto también lo vamos a explicar. A ver, si alguien sufre un traumatismo craneoencefálico, vamos a suponer una persona que estaba conduciendo una moto y se golpea la cabeza en el asfalto, en un tronco de un árbol, lo que sea. ¿Qué le ha producido un edema cerebral? Ese golpe. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer entonces? Si la decisión médica neurológica o terapista o del terapista intensivo es inducir a un coma, entonces va a poner tiopental en infusión intravenosa, como ya lo hemos mencionado. Bueno, ¿cuánto tiempo lo va a tener en coma? Barbitúrico. 24 horas, 48 horas, 72 horas o más. Bueno, eso va a depender de la
evolución del paciente. Pero vamos a suponer que ese paciente que entró en coma, no estoy diciendo que el tiopental ha producido el coma, no, el paciente entró en coma porque sufrió un traumatismo cráneoencefálico, por eso entró en coma. Y entonces cuando tomaron las tomografías observaron que hay edema cerebral. Bueno, entonces la decisión es, así con edema lo vamos a operar, no, porque al abrir esa presión intracraneal va a empujar el cerebro y lo va a meter al agujero occipital y se va a entrar el bulbo ahí y va a provocar un paro cardiorrespiratorio y se va a morir el paciente. No, no vamos a abrir todavía el cráneo, vamos a tratar que desinflame. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a ponerle por inducción intravenosa tiopental con la finalidad de inducir al coma. ¿Cuál coma? Pero si está en coma, no importa. Vamos a inducir a un coma barbitúrico para que disminuya el edema. Entonces, hay un momento en que el médico va a decidir, bueno, bajar la dosis del barbitúrico hasta un límite, ¿no? Donde ya no tenga una acción importante para generar coma barbitúrico. ¿Para qué? Para ver si la disminución del edema fue lo suficientemente eficaz como para que el paciente se recupere. Recuerden que una de las personas que ha sufrido ese problema es Rumi Callao, que es un hombre que ayudó a mucha gente, sobre todo como bombero, emergencista, de todas las cosas ha trabajado este hombre. Tuvo una hemorragia cerebral y ya está recuperado. Le indujeron al coma. Bueno, de eso estoy hablando. Entonces, ¿qué dice esta diapositiva? En ausencia de otros fármacos potencialmente depresores, puede considerarse que el estado neurológico, ya estoy hablando, el paciente sigue con coma por el traumatismo, por otro fármaco o por el tiopental. Entonces dice ahí, puede considerarse que el estado neurológico del paciente es independiente del tiopental cuando ya no tiene acción el tiopental, y quiero saber si el paciente sigue con coma por el accidente cerebrovascular, por el traumatismo craneoencefálico, por lo que haya sido, digamos. Yo quiero saber si el tiopental es el que sigue provocando el coma o sigue en coma el paciente como llegó. Entonces yo le bajo y alcanzo niveles por debajo de 0,5 miligramos por 100 ml. Si no se ha observado ninguna mejoría del coma, ya no es el barbitúrico el que está generando el coma, el paciente sigue en coma por el problema con el que ingresó. Eso quiero que entendamos, porque después, ¿cómo voy a saber si sigue el paciente en coma como ingresó o si el barbitúrico es el que sigue generando el coma? Entonces yo le bajo, pues, ¿no? Después de 48, 72 horas de coma inducido por el tiopental, entonces voy bajando la dosis, ¿no? Llego a 0,5. Si sigue en estado de coma, entonces sigue el paciente arruinado por la patología por la que ingresó, no por el barbitúrico. Y si se recupera, entonces quiere decir que ambas cosas funcionaron. El tiopental hay que irle retirando y obviamente el paciente está mejorando porque disminuyó su edema, y si disminuyó su edema, entonces fue una adecuada terapia que realizó el médico, provocando además, digamos, una disminución de la función neurológica, lo que mejoró al paciente ostensiblemente. Ya está. Entonces ahí, luego que se retira el barbitúrico y el paciente ha mejorado, requiere pues de varios meses de fisioterapia para poder recuperarse plenamente. Como ocurre con ese personaje, vuelvo a repetir, del ámbito cruceño, que hoy es diputado, senador o algo por la República también, ¿no es verdad? Por el Estado plurinacional, para que nadie se enoje. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de una persona pública que ha tenido este problema
que probablemente han utilizado, digamos, el tiopental para generar, ¿no es verdad? El coma barbituril y recuperar. Muy bien, entonces eso nos entra bien como ejemplo del tema. Ahora las benzodiazepinas. Fíjense que aquí dice una soncera, pero así están escritos los libros y no es ninguna benzodiazepina un anestésico. Ya lo hemos analizado en el mecanismo de acción. Recuerden ustedes, en ausencia del GABA, las benzodiazepinas abren los canales de cloro, no, entonces por lo tanto jamás pueden ser anestésicos, porque si son anestésicos, entonces quiere decir que calman el dolor y las benzodiazepinas no calman. Los barbitúricos sí, porque en ausencia del GABA hablan los canales de cloro, los barbitúricos sí, pero las benzodiazepinas no. Entonces que quede claro. Entonces ahí dice como agentes anestésicos, lo que debería de ser, tal vez decir los libros, porque está copiado de un libro, no hay alternativa de flores y demás cuestiones, y todos los libros dicen exactamente lo mismo. Son inductores de la anestesia, no son anestésicos en realidad. Entonces, como agentes inductores de la anestesia, así debería decir, intravenosos, se emplean el lorazepam, diazepam y el midazolam. Recuerden que yo he hablado bastante del midazolam y el uso de los anestesiólogos en nuestro país, sobre todo, digamos, en Santa Cruz, porque es donde vivimos, es un buen inductor de la anestesia, pero no es un anestésico porque jamás las benzodiazepinas calman el dolor. Podrán provocar sueño, todo lo que ustedes quieran, pero no generan anestesia y no calman el dolor, por lo tanto no pueden ser anestésicos bajo ningún motivo. Fíjense lo que dice ahora aquí, pese a que hace rato estaba diciendo que son, digamos, hablaba de la anestesia, aquí dice solo, sirven para tranquilizar al enfermo como preanestésico. Ah, ahora sí. ¿Qué es un preanestésico? O sea, antes de la anestesia voy a utilizar esto, sí, correctamente. Así como para generar, mantener o completar la anestesia. Así como para generar, mantener o completar la anestesia. Entonces, por sí mismos ejercen una buena acción hipnótica, que eso es sueño, una amnesia anterógrada, una belleza que no se acuerde nada el paciente, y cierto grado de relajación muscular que no va a alcanzar a la parálisis, como llega a ocurrir con los bloqueantes neuromusculares tipo tubocurarina, si ustedes quieren, de los despolarizantes como la succinilcolina o suxametonio, como quieran verlo. Entonces, pero fíjense, carecen en cambio de actividad analgésica y antiemética. O sea, si carecen de analgesia, no son anestésicos. ¿Cómo van a ser anestésicos? Si usted le mete ¿para qué la anestesia? Entonces? ¿Para qué la anestesia? Para hacer cirugía. ¿Y con qué puede hacer cirugía usted? Con un bisturí. Y bueno, y el bisturí va a provocar dolor cuando corte. Sí, entonces, si no es analgésico, va a chillar ese paciente. ¿Cuál es el sentido? Pero puede tener una acción analgésica y antiemética, pero perfecto, listo, ¿no es? Con otros medicamentos, pero la analgesia es lo más importante, digamos, porque si no hay analgesia, no hay. La antiemética se puede lograr con cualquier cosa, digamos, con cualquier otro medicamento, pero la parte analgésica es la que no tiene. Podrán generar amnesia anterógrada, relajación muscular, provocarán sueño, pero recuerden que ese sueño se puede despertar cualquiera moviéndolo o generando dolor. Entonces, cuando esa acción hipnótica está ejerciendo la benzodiazepina, pero viene el cirujano y ¡zas! Le tira un corte, ¡zas! Se desapareció esa acción hipnótica y se va a despertar el paciente por el dolor. Entonces, por lo tanto, no es un anestésico, pero sí es un preanestésico. Eso puede hacer. Entonces, deberá de buscar otro medicamento o otros medicamentos, uno que generan analgesia y otro que genere la acción antiemética y listo. Y ahí ya podrá completar recién la anestesia con el uso de benzodiazepina, asociando otros medicamentos. Bueno, aquí tienen no vayan a creer que le están pinchando la nariz a este niño. No, no. Aquí, digamos, le están poniendo el inyectable. Recuerden
que incluso la compañera Corado preguntó si había en supositorios para, digamos, generar que la gente tenga convulsiones porque no se le podía encontrar la vena a los niños. Bueno, aquí ustedes tienen el midazolam intranasal. No es que le estén poniendo, digamos, el medicamento inyectado en la nariz. Vean que hay un dispositivo nasal de color blanco ahí, donde entra la aguja, pero no le está pinchando al niño. No lo están pinchando. Pueden aplicarle el medicamento por la mucosa y se va a absorber y va a provocar, miren, ese sueño. Vuelvo a repetir, no calman el dolor. Y la otra manera es buscarse una sondita y ponerle por vía rectal. Y voy a volver a repetir, no hay en supositorios, no hay. Entonces usted obligatoriamente debe hacer eso si quiere detener la convulsión. Estoy recordando de la anterior clase, de las clases, perdón, donde tuvimos barbitúrico. Aquí tienen el midazolam intranasal, ahí tienen la aplicación de eso. Bueno, administrado solo no afecta en grado apreciable la función respiratoria, circulatoria, aunque en administración rápida pueden deprimir el volumen corriente respiratorio y la respuesta al dióxido de carbono, y se han descrito casos incluso de apnea. Bueno, tenemos 10 minutos más para que se acabe la clase. Bueno, vamos a cambiar la diapositiva. Potencian las acciones depresoras de los opioides. Entonces, de nuevo, volvemos a hablar de la morfina, ¿no ve? Sí, compañera Corado, levantó la mano, me dice. Doctor, es que escuchamos hablar que algunos medicamentos que son usados como anestésicos dejan buenos sueños, ¿no? Y otros que crean pesadillas. Sí, claro, ¿Podría correcto. explicar un poquito sobre esto? Claro, bueno, vamos a ver dentro de un ratito ese aspecto, lo que acaba de preguntar la compañera. Hay medicamentos anestésicos que provocan un sueño placentero. Dentro de eso, lógicamente, está la benzodiazepina. Porque recuerden ustedes, nosotros lo hemos visto como ansiolíticos, así lo hemos visto. Pero vuelvo a repetir lo que dije en esa clase de benzodiazepina. En el libro que tienen el de Flores, agarren Goodman y Hillman, Katzun, Valenzuela, el que quieran ustedes, ¿no es cierto? Y se ponen a leer el tema de la benzodiazepina y va a decir en varios lugares, véase también benzodiazepinas inductoras del sueño, véase benzodiazepinas como inductores anestésicos, véase, o sea, en varios capítulos hay, y como voy a volver atrás, ¿no? Voy a volver atrás para que veamos que incluso en este grupo, aquí mire, estos inductores anestésicos son estos de aquí, ¿no? No dice todas las benzodiazepinas van a provocar, digamos, una buena preanestesia. Ustedes pueden usar lorazepam, pueden usar el diazepam, que ya les dije que es el medicamento que en todas las emergencias médicas, digamos, centros médicos privados, públicos y de cualquier nivel, tiene que existir el diazepam. Y el midazolam, que es el que más hemos estado hablando ahora. Eso se usan con mayor frecuencia por sus bondades de lo que acaba de decir la compañera. Inducen a un sueño placentero, pero además de inducir a un sueño placentero, porque le hacen contar 1, 2, 3, no llegan más de 4 o 5 que ya se están durmiendo. Entonces, se duerme. Pero lo bello de todo es que producen amnesia, no se acuerdan más de nada. O sea, si sigue la anestesia, si usted agarra un cuchillo y le corta, un bisturí, le corta el abdomen, el tórax, lo que sea, el paciente se va a despertar, porque no es un analgésico, el dolor va a despertar, pero no se va a acordar de lo que ocurrió antes de que le pusieron el medicamento. O sea, eso genera una buena anestesia. En cambio, hay un anestésico que solo se usa en niños, es prohibido usarlo en adultos porque es lo que acaba de decir la compañera,
que es la ketamina. La ketamina es un anestésico que se usa más en veterinaria y en niños. Y usted puede usarlo por vía intramuscular, puede usarlo por vía intravenosa, lo que quiera, digamos. Ese medicamento no necesita ni siquiera la vía intravenosa. Pero ¿qué es lo que provoca? Es uno de los anestésicos que provoca lo que se llama anestesia disociativa. Y esa anestesia disociativa hace que la gente, digamos, vea, oiga y hable estupideces. Entonces se vuelve como un loco. Cuando se está despertando, ¿no? Si encuentra un vaso o lo que sea, se lo tira en la cabeza. Puede decir que incluso la Virgen María está apareciendo o Satanás mismo. Entonces la gente que está cuidando al paciente que se despierte, digamos, de forma adecuada, entonces se despierta ese paciente como un verdadero loco, como un enajenado mental, ¿no? Que puede tener incluso acciones importantes, como le digo, desde tirarle un vaso hasta si le prende el cuello, lo puede ahorcar a uno. Entonces, por esa razón, no es un buen inductor del sueño, porque más bien genera problemas ese medicamento. Si usase una benzodiazepina y después va a usar, digamos, la ketamina, ahí funciona bien. Pero si lo usa solo, es decir, le va a provocar sueño, pero es de esos sueños que acaba de decir la compañera Corado. No es ningún sueño placentero, le causa mucho problema. Incluso cuando se recupera del medicamento, sigue pensando la persona que tuvo pesadillas terribles o digamos, actividades vívidas que no están de acuerdo con la anestesia. Entonces, eso es por la actividad que tiene cada uno de los medicamentos a nivel del sistema nervioso. Recuerden que ya hemos hablado sobre el alcohol y sobre algunos medicamentos, ¿no es cierto? Que primero anestesian a las células depresoras, ¿no? Y dejan libres a las activadoras. Algo parecido a eso produce, por ejemplo, la ketamina. Y enseguida la vamos a ver, ¿no? Porque es un medicamento, vuelvo a repetir, que más se utiliza en veterinaria, en cirugías de veterinaria y en los niños. ¿Por qué en los niños? Porque los padres saben, pues, de la vida del niño y si uno les explica a ellos van a decir, sí, es problema de la anestesia, que por eso, pero ver eso en una persona adulta es grave. La gente empieza a decir qué le han dado, porque nunca ha sido, digamos, de esa conducta agresiva, porque siempre se despiertan con una conducta agresiva, como una pesadilla terrible. Entonces eso produce la ketamina. Y además la ketamina es el único anestésico intravenoso que provoca elevación de la presión arterial conjuntamente la cocaína. Son los dos anestésicos que generan, digamos, elevación de la presión arterial. Todos los demás o la mantienen o la disminuyen, pero no elevan la presión arterial. Solo la ketamina y la cocaína hacen eso. Entonces, ahí, ¿qué hacen estas benzodiazepinas? Entonces, no sé si en alguna medida contesta, porque igualito vamos a ver las diapositivas de la ketamina y van a orientarse mejor. No sé si eso en alguna medida contesta, compañera Corado. Sí, doctor, sí, claro. Ya, bueno, entonces, estas potencian las acciones depresoras de los opioides sobre la respiración. Hay que tener un respirador y la circulación, pero no suprimen la respuesta hipertensora provocada, por ejemplo, por las maniobras laringoscópicas que aquí estamos viendo en esta imagen, la laringoscopía y la intubación. Entonces, fíjense, la maniobra es la que produce hipertensión, que quede claro. La laringoscopía es la que produce hipertensión. Si alguien dice, ¿por qué va a producir eso? Así, porque es un estrés y en el estrés que se libera adrenalina y se libera el cortisol. Y ambos fármacos son hipertensivos. No, a ver, no ambos fármacos, ambas sustancias neurotransmisoras y la otra hormonal generan hipertensión.
Y como dice ahí, no suprimen esa respuesta las benzodiazepinas. Entonces siempre habrá que utilizar otros medicamentos que mejoren ese aspecto también. Esto hoy en día es común. Gracias a Dios que hay unos muñecos ahí en la carrera de medicina donde van a aprender a hacer estas intubaciones, porque los pacientes con COVID terminan en eso, siendo intubados. ¿Y quién lo va a hacer? Lo van a tener que hacer ustedes, porque no creo que nos vayamos a desprender, digamos, del bendito virus por toda la vida, como no nos hemos desprendido todavía de la polio, de la viruela, quiero decir, de la varicela y demás cuestiones. Va a estar siempre con el ser humano. Entonces, cuando caiga algún descuidado que no se vacune el día de mañana, estoy hablando de aquí a varios años, entonces van a tener que intubarlo y van a tener que hacerlo ustedes, porque de aquí a 2 o 3 años van a ser recién médicos jóvenes ustedes, médicos jóvenes en términos de la actividad profesional, a eso me refiero. Entonces, eso hay Doctor, que aprender. ¿Sí? mi ¿Sí? nombre Dígame. es Tracy Hinojosa. Acerca de los Sí. exámenes que dicen no, disculpe, le pregunto, ¿lo volví a revisar si les llegó o no? Lo volví a revisar y solo de una persona que cambió su apellido, ¿no?